Saludos amables oyentes y televidentes de esta Z101. Bienvenidos a este su espacio, Economía Popular. Como siempre, a través de Z101.1, 101.3 y 101.5, las frecuencias de radio para toda la República Dominicana de esta poderosa emisora, pero también a través de el canal 90 de Altis y el canal 110 de Claro, Roku TV a nivel internacional. Nos pueden sintonizar. Yo soy Esteban Delgado, como siempre, para conversar sobre temas de interés colectivo para toda la gente. Se pueden comunicar conmigo también al 849-410-5579, 849-410-5579, que es la forma de escribirme por WhatsApp, y ahí entonces podemos también complacerle en cualquier inquietud que tengan. Hoy voy a hablar vamos a hablar, porque tenemos un invitado importante que sabe mucho de seguridad social, planes de pensiones, asuntos de servicios de protección social para los trabajadores, y que nos es grato siempre tenerle por aquí. Pero antes, quiero dedicarle esta breve introducción a expresar mi solidaridad con el diputado y presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que recibió la infausta noticia de que un hijo de él, un hijo suyo, con apenas 34 años, pues fue víctima de asesinato en Houston, Texas. Y esa situación, que todo parece indicar que fue un atentado, está bajo investigación, tal como él mismo lo informó a través de su cuenta de Twitter, y también, bueno, a través de ruedas de prensa donde se han convocado y se ha dado información al respecto. Pero expreso mi solidaridad no solo porque le tengo un gran aprecio y estimación y respeto a Alfredo Pacheco, que es una persona de muy buen trato, un político de muy buen trato, pero al mismo tiempo, porque perder un hijo, señores, es algo ciertamente bastante lamentable. De hecho, uno mentalmente, en la medida en que uno se desarrolla, uno se prepara para que sus padres mueran primero. O sea, uno piensa, bueno, biológicamente mi padre morirá primero que yo, biológicamente mi madre morirá primero que yo. Y los padres también mentalmente se preparan para eso, para morir primero que sus hijos. Biológicamente entiendo que yo voy a morir primero que mis hijos. Generalmente los padres no se preparan mentalmente para aceptar la pérdida de un hijo. Eso, cuando ocurre, ya sea por razones naturales o por razones inesperadas o por accidente, por cualquier tipo de razón, es algo bastante chocante para un padre o para una madre. Y sé cuál es el dolor que le embarga a él, a su familia, a su distinguida esposa, y por eso expreso mi solidaridad. Espero que Dios le dé fortaleza en este momento para que pueda aceptar con resignación esta situación tan difícil que ha de estar atravesando. Así que nuestro más sentido pesar a don Alfredo Pacheco por la pérdida de su hijo, algo que no se le desea a nadie, porque, repito, nadie está preparado mentalmente para perder un hijo, aun cuando nadie quiere perder un familiar, pero, repito, en términos biológicos uno se prepara para lo contrario, no para que ocurra esto que se torna contra natura. Vamos a una pausa, y cuando retornemos, entonces sí entramos en materia, hablar de seguridad social en Economía Popular por esta Z101. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por esta Z101, canal 90 de Altis, canal 110 de Claro, como siempre, hablando de economía economía de bolsillo, como uno dice, economía para el pueblo común. Hoy está con nosotros nuevamente Fran Aristi. Fran Aristi, que ustedes saben, estuvo aquí hace un par de semanas, es un experto en materia de seguridad social, que es un tema que a mí particularmente me apasiona, y los amables oyentes y televidentes lo saben, y habíamos dicho que lo íbamos a traer generalmente por lo regular o con regularidad, por lo menos cada 2 semanas, para hablar sobre diferentes temas. Pero la última vez que usted estuvo aquí, Fran, hablábamos de algunos aspectos de la Ley de Seguridad Social que deberían ser modificados para mejorarla, para perfeccionarla, no porque sea una legislación mala. Y efectivamente ha habido varios intentos de modificación, pero no parecen ser intentos de modificación ya serios que contribuyan con un asunto que surja del consenso.
¿Pudiera mencionarnos, dándole la bienvenida de inmediato, Fran, algunos de esos aspectos? Muchas gracias, Esteban, de nuevo por la invitación. Sí, definitivamente es necesario modificar la Ley de Seguridad Social en muchos aspectos. La semana antepasada hablábamos del primer libro de la Ley de Seguridad Social, que se refiere a las características del sistema dominicano de seguridad social. Ahora vamos a hablar del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. ¿Qué es lo que se conoce como las pensiones? Pensiones. Exactamente. La ley le llama así seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, porque la ley contempla pensiones por vejez, pensiones por discapacidad permanente y pensión de sobrevivencia para el cónyuge y los hijos. Cuando muere el trabajador. Cuando muere el trabajador. Exacto. Pero ¿qué resulta? Lamentablemente, las pensiones por vejez, como bien tú has escuchado, Esteban, hay muchos que opinan, que sostienen que los trabajadores, luego de cotizar 30 años y luego de retirarse a los 60 años de edad, van a recibir una pensión de un 22 a un 25% de su salario como tasa de reemplazo. Yo he hecho los ejercicios con la calculadora de la Superintendencia de Pensiones. Ah, sí, sí. Sí, y he podido comprobar que un trabajador que cotice 30 años para el Sistema Dominicano de Seguridad Social, si se retira a los 60 años, va a recibir una pensión equivalente al 35.3% de su salario. O sea, un poco más del promedio que se menciona. Exacto. Sí. Mire, y con esa... Que como que eres bajo, ¿eh? Muy bajo. Sí, sí. La OIT, el convenio 102 de la OIT sobre normas mínimas en materia de seguridad social, establece como pensión mínima que deben garantizar los estados un 40% del salario. Entonces, mira, a raíz de estos ejercicios que yo hice con la calculadora de la Superintendencia de Pensiones, yo pude comprobar, Esteban, tú que eres economista, que el monto del salario no influye en la tasa de reemplazo. ¿Por qué? Porque yo hice un ejercicio, por ejemplo, de un trabajador que devenga un salario de 100 mil pesos mensuales y la tasa de reemplazo que me dio fue 35.3%. Yo también hice un ejercicio con un trabajador que devengara un salario de 10 mil pesos mensuales y la tasa de reemplazo también fue un 35.3%. Entonces yo llegué a la conclusión de que el monto del salario no es lo que determina la tasa de reemplazo, es decir, el monto de la pensión porcentual, sino más bien es el financiamiento. El financiamiento. Entonces, vamos a decir, la acumulación de la cotización más las ganancias o la renta que genere en intereses la inversión de ese dinero. De los fondos de pensión. Exacto. Exactamente. Entonces, mira, yo de acuerdo con los ejercicios, los estudios que yo he hecho, para que un trabajador se considere una pensión más o menos digna, a partir de una tasa de reemplazo de un 60%. Y según los estudios que yo he realizado, para que un trabajador pueda recibir una pensión luego de cotizar 30 años y siempre que se retire a los 60 años de edad, para que pueda recibir una pensión equivalente al 60% de su salario, tiene que ahorrar mensualmente el 14.3% de su salario. Actualmente los trabajadores ahorran el 8.40% de su salario. Menos de un 10, menos del 10%. Menos de un 10. Sí, sí. La tasa de cotización del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia actualmente es 9.97% del salario. Qué bueno hacer un paréntesis ahí, Fran, porque mucha gente dice también que en otros países la tasa de reemplazo es mucho más alta, o sea, la pensión que recibe como porcentaje del salario los trabajadores. Sin embargo, en muchos de esos países el ahorro mensual del trabajador ronda el 14 y el 15, a veces hasta el 18% de su salario. O sea que nosotros como quiera tenemos una situación de que nuestra cotización como porcentaje de nuestro salario, nuestra cotización mensual es muy baja. Menos de un 9% prácticamente. No solamente es muy baja, Esteban, es la más bajita de América. La más bajita de América. Y una de las más bajitas del mundo. Que incluso está por debajo de lo que establecía nuestra ley de seguridad social anterior a la actual. O sea, usted mencionaba la semana antepasada que cuando que la ley establecía para los cotizantes al IDCS
Sí. un aporte que terminaba en 12%, en teoría. Correctamente. Pero acuérdate, Esteban, Aunque nunca se cumplió. que ese 12%, como tú dices, el Estado nunca contribuyó con el 2.5%. Es decir, ese 12% es para financiar los servicios de salud y pensiones. Sí, bueno, sí, porque sí, aquel era un sistema de reparto, exactamente. Sí, sí. Incluía no solo las pensiones, sino los salarios también, la cotización para la salud, sí. Exactamente. La nueva ley de seguridad social, que ya no es nueva porque fue promulgada el 9 de mayo del año 2001, contempla una tasa de cotización para el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, contempla otra tasa de cotización para el seguro familiar de salud, sí, y otra tasa de cotización para el seguro de riesgos laborales. Que cuando lo sumamos, exactamente, nos da un 20-21%. Exactamente, un 21%. Sí, 21%. Y eso se tiene que manejar de manera separada, esos fondos. Si no pueden coger los fondos del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, la recaudación, para financiar las prestaciones del seguro familiar de salud o las prestaciones del seguro de riesgos laborales. Sí, claro. Eso se maneja, la ley establece de manera separada. Entonces, como te comentaba, Esteban, nosotros tenemos una tasa de cotización muy bajita, donde el trabajador solamente ahorra el 8.40% de su salario. Para que el trabajador, te repito, pueda recibir una pensión digna, es necesario que ahorre mensualmente el 14.3% de su salario, lo que significa que se elevaría la tasa de cotización, porque en nuestra propuesta de modificación de la Ley de Seguridad Social, nosotros estamos contemplando, además de elevar de un 8.40 a un 14.3 el ahorro individual del trabajador, estamos planteando elevar también la partida de la cotización para financiar el Fondo de Solidaridad Social. Tú sabes que la ley establece de ese 9.97 hay un 0.4 que va al Banco de Reserva todos los meses. Para eso se llama Fondo de Solidaridad Social. Sí, pero eso es para completar la pensión mínima. Que ese aspecto yo quiero que lo tratemos más adelante, porque ese ya es otro punto, que tiene que ver también con la pensión, la garantía de la pensión mínima, el Fondo de Solidaridad Social. Pero enfocándonos en la posibilidad de un 14.5% de cotización 14. Para tener 14.3 para tener un fondo de pensión, una tasa de reemplazo más o menos adecuada. ¿Cómo se haría ese aporte? Cuando digo cómo se haría ese aporte, porque no podemos olvidar que este 9.97% que se aporta actualmente, un 70% de ello lo aporta el empleador y el otro 30% lo que aporta el empleado. O sea, el empleado en teoría aporta más o menos redondeando un 3% de su salario, no un 10% o no casi un 10%, porque el otro 7% lo estaría aportando el empleador. Sí. Si hablamos de 14.3, ¿cómo se distribuiría? Porque eso representaría también un costo para los empleadores. Para los empleadores y los trabajadores. Sí. ¿Por qué para los empleadores y trabajadores? Porque la ley establece que el 70% de la cotización tienen que pagar a los empleadores y el 30% Exacto. de los trabajadores. Es decir, si se aumenta la tasa de cotización, un 70% de esa cotización la va a pagar el empleador y un 30% la va a pagar el trabajador. Mira, actualmente el trabajador contribuye con el 2.87% de su salario. Exacto, sí. Para el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Y el empleador el 7.10%, para un total de 9.97%. Nosotros estamos planteando elevar la tasa de cotización de manera progresiva en 5 años. Al cabo de 5 años, es decir, para no afectar de manera, vamos a decir, de una vez a los empleadores, para no afectar significativamente a los empleadores desde el inicio de la cotización. Así que se prorratee en 5 años el aumento de la tasa la tasa de cotización. Eso aumentaría el rendimiento, ciertamente. Ahora, míralo. Tomando en cuenta la misma cantidad de años de cotización, también habría un espacio para la posibilidad de
ampliar lo que se conoce como la edad límite de retiro. Pero mencióneme la parte de los 5 de los 5 años, ¿cómo llegaría? Bueno, te voy a mencionar el último año, que sería en el 2029. En el 2029, la tasa de cotización sería 16.97% del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Un 14.3% que ahorraría el trabajador todos los meses, el 14.3% de su salario. El 0.95 se queda igual. Eso es, la ley actualmente establece que de la tasa de cotización actualmente vigente, que es 9.97, se destina un 0.95% del salario. Para el Fondo de Solidaridad. No, para financiar el pago de las pensiones por discapacidad y sobrevivencia. Ajá, sí. Exacto. Sí, okay. Porque son fondos diferentes. Sí. Y van a destino diferente, a entidades diferentes. El 8.40, la tesorería lo envía todos los meses a la AFP del afiliado. Y la AFP tiene que depositarlo en la cuenta individual de cada afiliado. Sí. Ahora, el 0.95%, la tesorería lo envía a la AFP y la AFP se lo transfiere todos los meses a la compañía de seguros contratada por la AFP para seguro por discapacidad. Discapacidad y sobrevivencia. Exactamente. Para asumir el riesgo del pago de las pensiones por discapacidad y sobrevivencia. Sí, por eso se hace a través de una aseguradora. Exactamente, 0.95%. La ley establece un 0.4% actualmente de la cotización para el Fondo de Solidaridad Social. Nosotros estamos planteando elevarla a 1.5%. Actualmente el Fondo de Solidaridad Social tiene 70.000 millones de pesos que lo administra el Banco de Reservas por ley. Pero ese dinero es insuficiente, va a ser insuficiente, Esteban, para completar la pensión mínima. Yo te comentaba anteriormente que todos los trabajadores que devengan un salario por debajo de 40.000 pesos y siempre que reúnan los requisitos para tener derecho a la pensión mínima, van a tener la necesidad de que se complete la pensión mínima con el Fondo de Solidaridad Social. ¿Por qué? Mira, actualmente... Pero la pensión mínima sería con base en ¿qué? En el salario mínimo de promedio del momento. No, la ley establece una pensión mínima que tienen derecho los afiliados del régimen contributivo equivalente al 100% del salario mínimo más bajo, no sectorizado. Que serían actualmente como 14.500 pesos. 14.232 pesos con 40 centavos. Exactamente. El sueldo mínimo más bajo del sector privado no sectorizado. Exactamente. Actualmente hay 4 salarios mínimos no sectorizados. Actualmente. Sí. El salario mínimo más bajo no sectorizado son 14.232,40. Se llaman salario mínimo no sectorizado para que el pueblo lo entienda. Ese salario deben de pagarlo todas las empresas que no tienen un salario de manera particular. Por ejemplo, Zona Franca no se acoge a los salarios mínimos no sectorizados. Sí. El turismo tampoco. Turismo, tienen su propio salario. Sí. Entonces ya, para todas las empresas que no tengan un salario propio tienen que ajustarse a los salarios mínimos no sectorizados. Entonces, como te comentaba, el salario mínimo más bajo no sectorizado en este momento es 14.232,40, que inició ahora en febrero. Hubo un aumento del salario mínimo en el mes de febrero. Reciente. Entonces, Esteban, si un trabajador, por ejemplo, la ley establece para tener derecho a la pensión mínima del régimen contributivo que el trabajador haya cotizado 25 años y 65 años de edad. Si todos los trabajadores en el 2028, todos los trabajadores que empezaron a cotizar en el año 2003, en el 2028 ya van a tener, si no se ha interrumpido su cotización, va a tener 25 años de cotización. Entonces, todos aquellos trabajadores que en el año 2028 tengan 65 años de edad van a tener derecho a la pensión mínima. Y el Fondo de Solidaridad Social no es suficiente. Jamás. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, entonces continuamos con esta parte en Economía Popular, hablando con Fran Aristi sobre seguridad social. Volvemos en breve, Z101. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z.
Seguimos conversando con Fran Aristi aquí en Economía Popular por esta Z101, canal 90 de Altis, canal 110 de Claro, sobre seguridad social, específicamente sobre pensiones. Pensiones para los trabajadores en el fondo o en el sistema de capitalización individual, que es el que establece la ley 87-01, que nosotros decimos, bueno, nuevo sistema, pero no es el nuevo sistema porque ya tiene 20 años. Entonces continuamos con la parte que tiene que ver con las cotizaciones y bueno, la forma en que aumentaría las cotizaciones de acuerdo con su propuesta, que es una propuesta que tiene sentido porque por ahí es que va a venir la reforma a la seguridad social en lo que tiene que ver con pensiones, o sea, por un aumento de las cotizaciones. Necesariamente. Si queremos mejores pensiones, tenemos que aportar más. Porque con la tasa de cotización actualmente vigente, es imposible que los trabajadores al momento de su retiro reciban una pensión digna, con lo que se está aportando actualmente. Bueno, pues te comentaba que estamos proponiendo elevar la tasa de cotización de manera progresiva en el término de 5 años. En el último año, la tasa de cotización sería un 16.97%. El trabajador aportaría el 5% de su salario si se elevaría de 2.87 que paga actualmente a un 5%. El empleador pagaría un 11.97% del salario del trabajador. Que hoy día está en 7 punto algo. 7.10. Se elevaría de 7.10 a 11.97%. Exactamente. Pero es necesario aumentar la tasa de cotización. Ahora, hacer que los empleadores, se trancen en esa dirección es medio complicado, tomando en cuenta que hay sectores empresariales que pueden hacerlo, porque sectores empresariales que son bastante grandes, porque aquí la situación de la cotización de los trabajadores para la seguridad social, en materia de empleador, o sea, de las empresas, a quienes afecta es a las empresas pequeñas y medianas, que son las que tienen más limitación en términos de volumen de ingresos. No tanto las empresas grandes, o sea, para las grandes empresas eso no es tan complicado aún cuando tengan muchos empleados, pero para las empresas pequeñas y medianas aumentarle su costo laboral es complicado. Es un problema, sí. Entonces, pero es necesario. Es un mal necesario, vamos a decir. Un mal necesario para poder tener la garantía de un sistema de una cotización adecuada. Exacto, y que los trabajadores puedan recibir una pensión digna al momento de su retiro. Ahora, nos quedamos en esa parte, que es una parte interesante, porque aquí se habla, usted hablaba de los 65 años, pero también se habla y se está practicando el asunto que fue algo como una decisión administrativa prácticamente, de la posibilidad de retiro anticipado. El llamado retiro anticipado, donde tú te puedes retirar antes de cumplir los 60 años, siempre que tu nivel de cotización esté, o tu ahorro individual esté a un nivel que permita asignarte una pensión mínima. Pero si abusamos de eso, vamos a tener una situación de que el fondo finalmente se va a tornar insuficiente. Así es. La llamada pensión mínima, pero esa pensión mínima, como requiere de un aporte, que son en este momento 14.200 y tanto mensual, pero eso se va ajustando cada 2 años, posiblemente sea más alto el año que viene o dentro de un par de años, así sucesivamente, porque así lo establece nuestro código laboral. Entonces, puede darse el caso de que sea insuficiente, porque se ha promovido mucho esto de la pensión. Bueno, mira, el de retiro anticipado, pero el retiro anticipado es quizá contra natura, porque hay otro aspecto, Fran. Cuando hablamos de la edad de retiro, y decimos que la edad de retiro aquí son 60 años y que hay que cotizar 30 años, la gente se lo encuentra mucho. De repente dice, 30 años cotizando y esperar los 60 años para poder retirarse. Sin embargo, cuando hablamos en términos reales, podemos hacer el siguiente cálculo. Un joven que empieza a trabajar a los 22 años, si se mantiene con empleo permanentemente, a los 52 años ya tiene 30 años de cotización y sin embargo no ha cumplido 60. Exactamente. O sea que en materia laboral, 30 años no es mucho. Exacto. Uno lo ve como mucho, pero cuando tú calculas, tú dices, bueno, pero es que no, porque que tú empiezas a trabajar joven, sigues trabajando, cambias de empleo, sigues trabajando, si no te quedas desempleado, obviamente, y luego vas a llegar a los 50, 55 años y todavía vas a estar en plena condición para seguir trabajando y con deseo de seguir trabajando incluso, y ya vas a tener 30 años de cotización. Te quedarían años de sobra, lo cual puede enriquecer el fondo para que tu tasa de reemplazo sea más alta. Correctamente. Y a eso tú le agregas otro elemento, que es el elemento de que la edad de retiro son 60 años,
Pero es muy difícil que una persona que esté trabajando en un empleo formal a los 60 años, si está sano, es muy difícil que diga me voy a retirar. Correctamente. O sea, al final sigue trabajando y posiblemente se retira a los 65, a los 68 y sabrá Dios sea a los 70. Y eso también contribuye con aumentarle su cotización, su fondo de ahorro, porque estaría cotizando más de 30 años, estaría cotizando 35, 37, 38 años y esa acumulación, pues obviamente le garantiza una tasa de reemplazo mayor. Exactamente. Entonces, lo menciono así porque a veces vemos como que la gente tiene mucha aprensión con que, bueno, pero mira, que los 60 años, pero sí, pero 60 años, pero tú te quieres retirar a los 60 años. O sea, que el planteamiento de aumentar, por ejemplo, la edad de retiro no es tan absurdo si lo vemos desde ese punto de vista, y más tomando en cuenta que la edad de la esperanza de vida ha ido aumentando. Correctamente. Mira, en el sistema de pensiones de capitalización individual, la edad de retiro es fundamental. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, no es la misma pensión que va a recibir un trabajador, como tú bien decías ahorita, si se retira a los 55 años, si se retira a los 65 años. En el sistema de pensiones de capitalización individual, las pensiones no están definidas. El monto de la pensión va a depender de los ahorros que haya acumulado el trabajador en su cuenta de ahorro individual y de su esperanza de vida al momento del retiro. Y las pensiones se calculan mediante cálculos actuariales. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, si una persona se retira a los 55 años, si tú le calculas la pensión, si tú haces un ejercicio y se retira a los 65, la pensión va a aumentar significativamente. ¿Por qué? Porque su esperanza de vida a los 55 es mucho mayor que su esperanza de vida a los 65. Sí. Entonces, el fondo que tiene acumulado el trabajador, su fondo de pensiones, al momento de su retiro, se prorratea en lo que le queda de vida, de su esperanza de vida, se prorratea. Repito, no es lo mismo. Por ejemplo, tú hablabas, Esteban, de la pensión anticipada. La ley establece una pensión anticipada. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que se retiró a los 55 años y sigue cotizando. Recibe una pensión de 37,000 pesos mensuales y él sigue elaborando. Para eso no tiene que estar cesante. Él solicitó su pensión y le dieron su pensión. ¿Por qué? Porque la ley establece, porque la ley es un poquito ambigua, la ley de seguridad social, en lo que respecta a las pensiones por vejez. En el artículo 45... en la pensión por vejez, cuando tú pasas 60 años, tú tienes que estar desempleado. A los 57 tienes que estar desempleado. Esa es la pensión de cesantía por edad avanzada. Sin embargo, a los 55 no tiene que estar desempleado. A los 55 no tiene que estar desempleado. Entonces no tiene como sentido. No tiene sentido. Cuando es por edad avanzada tiene que estar desempleado y cuando es anticipada no tiene que estar desempleado. Y sin embargo la diferencia entre la edad de avanzada y la edad de anticipada es prácticamente la misma. Prácticamente la misma. Y para retirarte a los 55 o tú solicitar tu pensión a los 55, la ley no te establece un periodo de cotización. La ley lo que establece es que tú tienes que tener un fondo acumulado suficiente de manera que supere la llamada pensión mínima. Exactamente, el 50% de la pensión mínima. Así que se está aplicando hoy en día. Que el 50% de la pensión mínima, no la pensión, no el monto total, sino el 50%. No, mira, se está aplicando incorrectamente. Déjame decirte que el artículo 45 dice, siempre que tenga un fondo acumulado que supere en un 50% la pensión mínima. No, mejor dicho, así que se está aplicando. Pero la ley no lo dice así. La ley dice que supere el 50% de la pensión mínima. Si la pensión mínima ahora mismo serían 14,232 pesos. Que supere 7,100. Exactamente. En un 50% que supere eso. Pero actualmente la Superintendencia de Pensiones lo está aplicando de la siguiente manera. Si tú cumples 55 años, tú puedes solicitar tu pensión siempre que tú tengas un fondo que al calcularte tu pensión supere en un 50% la pensión mínima. Si estaríamos hablando de 14,000, 21,000 o 22,000 pesos. Así que se está aplicando. Sí, ya, okay.
cualquier afiliado puede solicitar su pensión siempre que cumpla con ese requisito. Y para eso, te repito, no se requiere periodo previo de cotización. Es que hay una interpretación ahí, no es que supere el 50% de la pensión mínima, sino que supere en un 50% de la pensión mínima, así como se está aplicando. Así que hay un asunto de interpretación ahí. Sí, sí, ahí, para mí no hay una correcta aplicación Claro que de la eso ley. tal vez es para que haya menos motivación a querer tomar una pensión anticipada, porque si no, repito lo que habíamos dicho anteriormente, el fondo se va a agotar, porque dice, bueno, si tú tienes una cantidad de trabajadores que de repente te dicen, no, yo quiero una pensión anticipada y después seguir trabajando, bueno, pero al final, ¿qué tanto has cotizado para yo entonces pensionarte? Y además, el monto sería muy mínimo también, porque si tú dices, bueno, supera un 50% de la pensión mínima, son 7,000, 8,000, usted quiere pensionarse con 8,000. Y de repente tú dices, no me interesa. O sea, tal vez es un asunto para desincentivar o incentivar en caso de que tú tengas un buen cúmulo de fondos. Sí, eso es muy probable que haya sido así. Sí. Es muy probable. Pero, por ejemplo, la pensión a los 57 años. La ley establece esa pensión para los trabajadores que se encuentren cesante a los 57 años. Pero para ello, la ley establece un periodo de cotización de 25 años. Exacto. Pero eso no se está aplicando. Actualmente, si un trabajador cumple 57 años y pierde su empleo, puede solicitar su pensión. Y le dan una pensión de acuerdo con los fondos que tenga acumulado. ¿Entiendes? Con lo que le alcance ahí. Aunque tenga 200,000 pesos, le dan una pensión. Hasta que se agote. Hasta que se agote. Una pensión equivalente a la pensión mínima del régimen contributivo. Sí, en este mismo momento sería 14,232 pesos. Exactamente. Es decir, hasta que se agote. Hasta que se agote. Y si tú tienes 14,232 pesos nada más acumulado, tú nada más vas a recibir un mes de pensión. Sí, exactamente. Es así. Sí. Así que se está otorgando, pero en verdad eso no es lo que establece la ley. La ley establece el derecho a la pensión de cesantía por edad avanzada siempre que cumpla 57 años, se encuentre cesante y haya cumplido con 25 años de cotización. Nosotros tenemos una situación ahí porque también o sea, a veces yo digo, bueno, que la gente no se informa y nosotros tratamos para orientar a la gente, a los trabajadores, bueno, de leer las resoluciones, las normativas que surgen, pero cuando uno se pone a ver la lista de resoluciones, uno dice, óyeme, pero esto es abrumador. Sí. O sea, que cuando viene a ver, ni siquiera la misma gente que está involucrada con el sistema entiende muchos aspectos. Fíjese como usted habla de que hay cosas que se están interpretando de una manera y que tal vez no están planteadas directamente de esa manera. Veo a veces también mucha complejidad en la misma forma de redactar las resoluciones de la Superintendencia de Pensiones y de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que obviamente se emanan a través del Consejo Nacional de Seguridad Social. O sea que a veces usted que es abogado, técnicamente cuando uno la lee, dice, esto se torna difícil de entender o de interpretar. Eso es correcto. O sea, ahí hay una situación para también. Los afiliados, sí. Y entonces un trabajador común, un trabajador normal, que de repente dice, bueno, pero ven acá, ¿de qué situación aquí? Pues mira, continuando con la propuesta de modificación de la Ley de Seguridad Social, tú sabes, Esteban, que la sociedad dominicana siempre ha percibido que las AFP tienen grandes beneficios. De hecho, es verdad que tienen grandes beneficios. Tú sabes que en el año 2020, mediante la ley 13-20, se modificó el esquema de comisiones de las AFP. Sí, sí. Con el objeto de que supuestamente no obtuvieran tantos beneficios. Pero ¿qué resulta? Cada año las AFP obtienen más beneficio. Sí, más beneficio. Porque el fondo va creciendo. Sí, exactamente. Tú sabes que antes la ley establecía una comisión equivalente al 30% de la rentabilidad obtenida por encima de la tasa de interés promedio de la banca comercial. Sí, sí. Pero ahora... Lo cual era un incentivo para tratar de captar mayor rendimiento. Exactamente. Ahora ni siquiera existe ese incentivo, porque ahora mientras el fondo vaya creciendo, yo como quiera tengo un porcentaje mínimo establecido. Exactamente. Ahora la comisión se aplica sobre los fondos de pensiones. Por ejemplo, ahora para el año 2024, las AFP recibirán una comisión equivalente al 1%
de los fondos de pensiones. De los fondos de pensiones. Ahora, yo quiero que vayamos a una pausa, porque nos vamos a quedar ahí mismo. De acuerdo. Para que hablemos de esa parte, pues yo tengo un planteamiento que he hecho varias veces, que creo que los legisladores o se hicieron los locos o lo hicieron intencionalmente para beneficiar a las AFP en ese aspecto. Que yo coincido con usted, no es que tampoco las AFP tienen un beneficio exagerado, que se lo llevan todo, no es que se lo llevan todo, pero ciertamente como quiera ganan mucho. Sí. Vamos a una pausa y cuando retornemos entonces venimos con esa parte que tiene que ver con la rentabilidad de las administradoras de fondos de pensiones amparadas en la ley o en la modificación que se hizo en 2019 de la Ley de Seguridad Social. Volvemos en breve, Economía Popular por la Z101. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z. Continuamos en Economía Popular por la Z101, canal 90 de Altis, canal 110 de Claro. Estamos hablando con Fran Aristi sobre seguridad social. Y nos quedamos en el segmento anterior sobre el asunto de las ganancias de las AFP. La ley establece, Fran, que se va a hacer un desmonte en términos porcentuales, pero que cada año las AFP reciben como beneficio un porcentaje específico de los fondos de pensiones. Yo siempre planteaba, y usted decía en el segmento anterior, que para este año 2024 le corresponde un 1% de los fondos de pensiones. Para el año que viene creo que un 0.95, 0.95, luego 0.90, hasta que llegue a 0.75 y ahí se queda fijo y va a ser un fijo, pero un fijo que le va a dar ganancia cada año porque el fondo continúa creciendo, claro. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? En teoría, Fran, ese porcentaje mínimo debió establecerse con base en el capital de aporte de los trabajadores y los empleadores y no en el fondo completo. Porque al establecerse en el fondo completo, tú me estás incluyendo ahí también una comisión sobre como quiera el rendimiento que ha tenido. Y tú me dirás, bueno, pero que ese rendimiento ha sido por una gestión de la propia AFP. Sí, pero no es que yo vaya a ahorrar a un banco y en el banco tú me digas, mira, yo te voy a cobrar bueno, lo que quiero decir es lo contrario. Yo te voy a cobrar un tanto por ciento por el rendimiento, porque ese rendimiento soy yo que te lo estoy gestionando, pero también te voy a cobrar un tanto por ciento de tu capital. No, tú no me puedes cobrar un tanto por ciento de mi capital. O sea, a lo que me refiero es a que ese porcentaje debió ser sobre el rendimiento acumulado, porque es una gestión de la AFP y no sobre el capital aportado por el trabajador. Te comprendo. Porque entonces vamos a suponer que en un año determinado las AFP no inviertan nada a esos fondos y que simplemente nos quedemos con lo que aportó el trabajador y el empleador, y entonces la AFP me va a decir, como quiera te voy a descontar un 1% de eso. O sea, no tiene sentido, pero parece que los legisladores se hicieron locos con eso. Sí, mira, yo no había pensado en esa propuesta que tú has hecho, pero mira, esa sería una alternativa, una opción, que la comisión porque se aplique sobre la rentabilidad obtenida. Exacto, sobre la rentabilidad obtenida, porque es una... También otra opción pudiera ser sobre el capital, es decir, sobre los aportes hechos por el empleador y el trabajador a través del tiempo. Pero que al final cuando tú... Son opciones. Sí, son opciones. Habría que realizar los estudios. Pero no pueden ser las dos. Exactamente. No pueden ser las dos. O sea, por ejemplo, cuando usted invierte en un fondo de pensión, en el mercado de valores, sí. Bueno, es verdad que la bolsa, o sea, el puesto de bolsa te cobra una comisión, pero te cobra una comisión por el rendimiento que ese puesto de bolsa te está ayudando a obtener. No te está cobrando una comisión sobre tu capital, porque si te cobra una comisión sobre tu capital, entonces te está cobrando doble. Y eso es lo que están haciendo las AFP en este momento. Por ley. Entonces, como usted dice, ahora ganan más que antes. Ganan más que antes. No cada día más. Sí. No cada día más. Todos los años aumenta los beneficios de las AFP. ¿Por qué? Porque aumentan los fondos de pensiones, aumenta la rentabilidad y ya tú sabes que la comisión se aplica tanto sobre el capital, como tú bien señalas, como también sobre la rentabilidad que han obtenido los fondos de pensión a través del tiempo. Sí, es así. Sí. Hoy día, por ejemplo, esos fondos de pensiones están casi en 1 billón de pesos, o sea, 900 y tantos miles de millones de pesos, a un 1%, pero cuando calculan 1%, estamos hablando de 9.000 millones de pesos que se llevan limpios. Así es. Que no es poquito, es bastante rentable. Desde el punto de vista, por ejemplo, comparándolo, guardando las diferencias, pero tú lo comparas con la rentabilidad de los bancos y tú dices, bueno, pero los bancos tienen una rentabilidad que es 5 o 6 veces más alta que esa, sí, pero tienen un mayor riesgo
tiene que hacer una mayor gestión, pero no solamente la gestión de simplemente invertir. Ahora, yo como quiera, Frank, y seguro coincidimos ahí, no soy de las personas que se aventuran a decir que no, que las AFP se lo llevan todo. No. Efectivamente, las AFP hacen una labor importante porque hacen una gestión de inversión que contribuye con el crecimiento de ese fondo de pensiones. Correctamente. Y por lo menos están garantizados los fondos de pensiones en manos de las AFP. En las manos de la AFP, sí. Sí, porque es otra cosa también, la seguridad de los recursos. La seguridad de los recursos. Esteban, hay otra propuesta. Por ejemplo, mira, actualmente, yo no sé si tú tenías esto en conocimiento, cuando una compañía de seguro pensiona a una persona por discapacidad, cuando cumple, antes era 60 años, atendiendo a diferentes conflictos que se han presentado, lo elevaron a 65 años. Actualmente, cuando una persona lo pensiona por una discapacidad, cuando cumple 65 años, le retiran la pensión. Le retiran la pensión. No sé si tú sabías eso. No lo sabía, ¿no? Oh, sí. Entonces, ¿qué resulta? Entonces, le empeoran la situación. Oh, sí. Mira, ¿qué resulta? La ley establece que del monto de la pensión por discapacidad, del monto de la pensión, el trabajador tiene que seguir cotizando para la seguridad social. Actualmente, cuando una persona lo pensionan por una discapacidad, sí, por una enfermedad común, la compañía de seguro le descuenta la cotización total del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Es decir, 9.97. Lo que aportaría como empleado y lo que aportaría su empleador. Exactamente. Como no tiene empleador, actualmente le descuentan la cotización total, 9.97%. ¿Qué resulta? Que el Consejo Nacional de Seguridad Social, aprobó un contrato póliza sobre discapacidad y sobrevivencia, se llama así, contrato póliza sobre discapacidad y sobrevivencia. En ese contrato póliza fue que se estableció que la pensión por discapacidad y de sobrevivencia cesaban a los 60. A los 65. Pues primero era a los 60, sí, luego lo modificaron y lo elevaron a 65 años. ¿Qué resulta? Como este es un sistema que inició la primera cotización en junio del 2003, desde el junio del 2003 hay muchos trabajadores que han sido pensionados por discapacidad. ¿Y qué resulta? Que al cumplir los 60 años, 65 años, no han acumulado un fondo suficiente para tener derecho a una digna, una pensión por vejez. Y se han quedado, como dicen la gente, sin pito y sin flauta. Se han quedado sin pensión. Eso sucede a diario. Actualmente, cuando un trabajador, cuando una persona lo pensiona por una discapacidad, al cumplir los 65 años, le quitan la pensión por discapacidad. Si va entonces a la AFP donde está cotizando ese 9.97%, lo que le dicen es bueno que tú no tienes dinero acumulado suficiente. Le dan una pensión, podrían darle la devolución total de los fondos de pensiones si aplica, o una pensión de acuerdo a los fondos hasta que se agote. Exactamente, hasta que se agoten los fondos de pensión. Porque estamos hablando también de un 9.97% del 60% del salario que tenía, porque la pensión no excede el 60%. Correctamente. Cuando es una pensión por discapacidad. Una persona estaba ganando, qué sé yo, 20,000 pesos. Sí. Bueno, te vamos a tener una pensión por discapacidad. Entonces usted va a recibir, en vez de recibir 20,000 pesos, que era su salario, te va a recibir 14,000. Ahora, de esos 14,000 le vamos a quitar un 9.97%. Correctamente, es así. Así que y entonces, cuando termina la edad, que son 65 años, te quitan la pensión. Y de ese 9.97% sobre 14, no sobre 20, que tú estabas acumulando, entonces, bueno, vamos a ver si te da alguito para que termine el resto de tu vida. Pues mira, la verdad es que eso es una distorsión grave. Sí. Porque, oye, en el contrato póliza sobre discapacidad y sobrevivencia, debió de contemplarse, que eso es lo que yo propongo en la ley, en la modificación de la ley, que cuando el trabajador cumpla 60 o 65 años, tenga derecho a recibir la pensión que resulte de mayor monto, entre la pensión por discapacidad y la pensión por vejez. ¿Por qué? Porque la seguridad social es un derecho fundamental. ¿Pero cómo se calcularía, Aristi? Es decir, al momento de que él llega a los 65 años, sí, se calcula su pensión por vejez
con los fondos de pensiones que tiene acumulados mediante cálculos actuariales. Sí, pero sería insuficiente. Exacto. O puede darse caso que sea muy insuficiente. Exacto. Lo más probable es que sea inferior, resulte inferior el monto de la pensión a la pensión por discapacidad. Sí. Pero que el trabajador tenga derecho a decidir, no que lo dejen sin pensión, porque se trata de un derecho fundamental, el derecho a la seguridad social. Aun cuando se habilite el fondo, tal vez del Fondo de Solidaridad para completar eso. Entonces, yo planteo que si la pensión por discapacidad resulta de mayor monto, que se transfieran los fondos de pensiones que tiene acumulado en su cuenta de ahorro individual a la compañía de seguro, para que la compañía de seguro asuma el riesgo de pagar una pensión vitalicia. No sé si entendiste eso. Sí, lo estoy entendiendo. Que se transfieran sus fondos de pensiones, pero que no se deje al trabajador sin una pensión. Te comento que yo llevé un caso al Tribunal Constitucional a una señora que es la esposa del presidente de la Asociación de Pacientes de Parkinson. Ella recibió de una compañía de seguro una pensión de 60,000 pesos mensuales. El salario de ella era 100,000 por sufrir más de Parkinson. ¿Qué resulta? Una discapacidad. ¿Sabes? Exactamente. Cuando ella cumplió 60 años le quitaron la pensión, le retiraron la pensión. Yo elevé una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo. Y el Tribunal Superior Administrativo, te comento, Esteban, que me rechazó la acción de amparo. Entonces elevé un recurso de revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional ordenó a la compañía de seguro y a la AFP pagarle la pensión de manera vitalicia. Y también ordenó que se le pagara de manera retroactiva. Todos los meses dejaron de pagar por concepto de pensión. Y fue precisamente... yo invoqué el convenio 102 de la OIT. Pero el convenio 102 de la OIT establece que en el único caso que se puede retirar una pensión por discapacidad es mediante la sustitución de una pensión por vejez. El convenio 102 de la OIT sobre norma mínima en materia de seguridad social. Pero ahí voy. ¿De dónde sale el dinero para otorgar una pensión por discapacidad? Lo que te comentaba ahorita. ¿Sale del Fondo de Solidaridad? No. El 0.95. El 0.97 de la cotización. Sí. Entonces, 0.95 de la cotización. Eso es para la pensión por discapacidad. Entonces, a eso voy. Lo que digo es, vamos a suponer rápidamente, porque nos quedan nada más 3 minutos. Sí. Y posiblemente tengamos que seguir hablando de esto. Sí. Una persona que tenga 20 años cotizando, normal. Y a los 20 años cotizando y con la edad de 50 años de edad, queda en discapacidad. Sí. Opta por la pensión. Se va con 60%, pero a los 65 años, es decir, 15 años después, le retiran la pensión. Pero resulta que tiene 20 años acumulados de cotización. ¿Qué pasa con esos 20 años de cotización? Si la pensión que está recibiendo es una pensión que sale del 0. No. Sí, del 0.95. Del 95 y no del 9.97. Del 8.40. Del 8.40 que está acumulado ya en 20 años, que tenía acumulado 20 años. A eso me refiero, lo que te comentaba ahorita. Yo lo que planteo es... Que si se calcula eso... Cuando él cumple 65 años, le calculan su pensión con los fondos de pensiones que tiene acumulado del 8.40. Para ver si queda uno más alto que otro. Exacto, entonces que se le otorgue la pensión que resulte de mayor monto. Excelente. Entre la pensión por discapacidad y la pensión por vejez. Ahora, yo planteo que si la pensión por discapacidad es la que resulte de mayor monto, que se transfieran esos fondos de pensión a la compañía de seguro. Sí. Porque la compañía de seguro va a asumir ese riesgo de pagar una pensión vitalicia. Vitalicia, exacto, sí. Ahora, si la pensión que le resulta del fondo acumulado resulta mayor que la que tiene por discapacidad, pues entonces se queda por discapacidad. Claro que siempre va a ser mayor la pensión por discapacidad. Cuando digo que siempre va a ser mayor, porque un 60%. Exactamente. Cuando uno calcula la tasa de reemplazo, siempre está por debajo de 40. Exactamente. Sí, siempre va a ser así. Pero mire, un buen planteamiento. Sí, mientras no se modifique la ley, la pensión por discapacidad siempre va, como tú dijiste, siempre va a resultar de mayor monto que la pensión por vejez. Sí, siempre. Hasta que no se modifique la ley. Pero mira qué interesante. La verdad es que lamento que ya se nos haya agotado el tiempo. Pero repito, vamos a tener cada 2 semanas aquí a Fran Aristi para hablar sobre estos interesantes temas. Yo siempre hablo sobre pensiones y mira, esa parte no la habíamos tratado. Y es bueno profundizar sobre ese punto porque tú tienes
una cantidad importante de personas que están recibiendo pensión por discapacidad porque la gente se enferma y la gente también tiene accidentes y ese tipo de cosas. Y eso es bueno tomarlo en cuenta. Le agradecemos a Fran Aristi de estar con nosotros en este espacio Economía Popular por esta Z101. Ustedes les invitamos a continuar con la programación de esta emisora, pero también a que continúen con nosotros todos los días a las 8 de la noche. Z101, canal 110 de Claro y canal 90 de Altis. Hasta la próxima.